En este video vamos a comenzar con los ejercicios que corresponden al tema de las leyes de los estados gaseosos. Voy a empezar por el 1.70. ¿Qué volumen ocupará 15 gramos de argón a 90 grados Celsius y 735 milímetros de mercurio? Bueno, los 15 gramos ya sabemos que hace referencia a la masa, los 90 grados Celsius a la temperatura y los 735 milímetros de mercurio tienen que saber que milímetros de mercurio es una unidad de presión. Bueno, en esta imagen se encuentra la resolución. Lo primero que tienen que saber es identificar su incógnita y también anotar todos los datos que les da el ejercicio. Y saber identificar si es temperatura, si es presión, si es masa y bueno, etc. Ahora, lo que yo hice acá es identificar mi incógnita, por eso puse volumen, un signito o una V, signito de interrogación. Después la temperatura, que recordemos que la temperatura siempre tiene que estar expresada en Kelvin. Entonces, si les dan en grados Celsius, para pasarlo a Kelvin, tienen que sumarle 273 grados a los grados Celsius y ya directamente nos tira el dato en Kelvin, 363 Kelvin. La presión, que está en milímetros de mercurio, ustedes tienen que saber que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces, con esta equivalencia yo puedo tachar estos milímetros de mercurio y ya puedo expresar que 735 milímetros de mercurio es igual a 0,967 atmósferas. Y como ya me empezó a sonar de que teníamos que ocupar la ecuación del gas ideal, esa masa, dije, bueno, seguramente esa masa voy a tener que pasarla a moles. Entonces dije, número de moles es igual a la masa que me da el ejercicio sobre la masa molecular, que en este caso la masa molecular sería lo que pesa el argón, que el argón en la tabla periódica me sale que pesa 39,94. Entonces hice la masa, que serían los 15, sobre la masa molecular, 39,94, y me da que 15 gramos equivale a 0,375 mol. Después de eso identifiqué la fórmula. Recién les mencioné que más o menos con los datos que me da el ejercicio y como solamente me habla de un gas, puedo ocupar la ecuación del gas ideal. Por lo general, cuando les habla de un gas en dos situaciones distintas, ahí se van a dar cuenta que van a tener que utilizar alguna fórmula donde una variable esté en dos condiciones, o cuando hablamos del mismo gas que se va a encontrar en distintas condiciones. Entonces, acá yo ocupé esta fórmula, presión por volumen es igual a N por R por T. Como me piden el volumen lo despejé, entonces me quedó volumen es igual a N por R por T dividido presión. Número de moles, obviamente esos 15 gramos pasados a moles, me dio 0,375 mol. R, que es una constante, recuerden que equivale a 0,082 atmósferas por litro, mol Kelvin. Todas estas unidades que están acá corresponden a R. Se van a dar cuenta que necesito que la presión esté en atmósfera, el volumen esté en litro, la temperatura en Kelvin, porque R tiene estas unidades y después tenemos que simplificar. La temperatura ya nos había dado 363 Kelvin y la presión 0,967. Entonces lo que podemos hacer acá es empezar a simplificar. Este mol con este mol se va, Kelvin con Kelvin también, y atmósfera con atmósfera también. Otra forma de darnos cuenta si estamos yendo por el camino correcto es de que la unidad que nos tiene que quedar tiene que corresponder a la incógnita que nosotros despejamos. Si nosotros despejamos volumen, se supone que el resultado nos tiene que quedar en litros. Entonces en este caso sí nos queda la unidad de litro y está en el numerador. Saco esta cuenta en la calculadora, hago 0,375 por 0,082 por 363, pongo igual, dividido 0,967, y eso me da que el volumen equivale a 11,54 litros. Bueno, en este cuadernillo es el 70, recuerden que al final les aparecen los resultados, y acá el resultado es 11,52, y si no me equivoco yo recién les dije 11,54, así que podemos decir que nos dio el resultado.
siempre por lo general puede haber una diferencia de decimales por la cantidad de decimales que nosotros estamos ocupando para hacer el ejercicio o también por la masa atómica. Muchas veces capaz que utilizaron, no sé, supongamos, nosotros utilizamos 39,6 y ellos utilizaron 39,4. Entonces puede haber una diferencia en el resultado por la masa que hayan ocupado al resolver el ejercicio. En el 71 nos dice un gas ocupa un volumen de 10 litros a 80 grados Celsius y 100 milímetros de mercurio. Calcule el volumen que ocupará a 100 grados Celsius y 200 milímetros de mercurio. Bueno, acá tenemos la resolución. Como siempre hay que anotar todos los datos. En este caso los primeros datos que me larga de volumen, temperatura y presión yo los consideré como la primera situación. Por eso puse B1 es igual a 10 litros, temperatura 1 que es 80 grados Celsius, ya les había mencionado que hay que sumarle 273 para pasarlo a Kelvin. Por eso 80 más 273 me da 353 y la presión 1 que serían 100 milímetros de mercurio, para pasarlo a atmósferas lo tengo que dividir en 760 y eso me da que 100 milímetros de mercurio equivale a 0,13 atmósferas. Nos pide el volumen 2 en la segunda situación, la temperatura 2 es de 100 grados Celsius, le sumé 273 para pasarlo a Kelvin, por eso me da 373. Y la presión 2 me dice que es 200 milímetros de mercurio, entonces lo dividí en 760 para que me dé 0,26 atmósferas. Entonces 200 milímetros de mercurio equivalen a 0,26 atmósferas. La fórmula que yo ocupé para este ejercicio, a ver, la voy a escribir acá arriba si se ve mejor, es presión 1 por volumen 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 dividido temperatura 2. Bien, en este caso la incógnita o lo que nos está pidiendo es el volumen 2. Entonces, para despejar, en este caso el volumen 2, recuerden siempre mantener fijo. Si tienen en este caso, si separamos en términos, este sería nuestro primer término y este sería nuestro segundo término. Entonces, B2 lo van a dejar fijo. O sea, acá estaría B2. Entonces, este lado, lo que se encuentra acá, vamos a escribirlo como está porque en sí no nos estaría afectando B2, o sea, no está ni multiplicando ni dividiendo volumen 2. Entonces nos quedaría presión 1, lo voy a hacer por acá, presión 1 por volumen 1, y esta T2 que está dividiendo B2 va a pasar multiplicando al otro lado del término. Bueno, acá abajo T1, y esta presión 2 que está multiplicando volumen 2 va a pasar dividiendo. Siempre recuerden que es lo opuesto. Entonces, esta es la fórmula que a mí me va a quedar para el volumen 2, que si nos damos cuenta es la misma que la que se encuentra acá abajo. Presión 1 por volumen 1, o sea, en esta parte. Presión 1 por volumen 1 por temperatura 2, que es lo que tenemos acá, dividido temperatura 1 por presión 2. Entonces, esta fórmula nos va a dar en sí el volumen 2. Entonces, presión 1 ya sabemos que es 0,3 atmósferas, por volumen 1 que son los 10 litros, por la temperatura 2 que es 373 Kelvin, dividido la temperatura 1 que es 353 Kelvin, por la presión 2 que es 0,26. Esto me da 5,28 litros. Que si nos fijamos en los resultados, tenemos 1.71, 5,28 litros. Entonces podemos decir que en este caso sí llegamos al resultado exacto. Bueno, entonces en este video expliqué el ejercicio 70 y 71. En los próximos videos voy a explicar el ejercicio 72 y el 73.